6:34 de la mañana y ustedes se van a preguntar, César, ¿qué rayos haces tan temprano? Sí, porque particularmente para mí estas horas son madrugada todavía, así que van a poder contemplar mi cara de sueño en su máximo esplendor. Pero bueno, la respuesta corta es que nos vamos a Encarnación. Y les dejo con la respuesta larga, el vlog de Encarnación. Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. ¿Qué tal? ¿Permiso? Recién llegado, amigo. ¿Dormido o algo? La verdad que muy poco, pero algo se durmió. Bueno, ahora sí ya estamos completos. O sea, en realidad Cristian se está preparando todavía de arriba, pero sí ya estamos los tres en Encarnación. Sí. Y ya estamos preparados para la guerra. Y lo que vamos a proceder a hacer ahora es irnos a un parque acuático. Así que ahí nos vemos. Vamos a quemarnos, queda gusto. Bueno, ahora mismo ya estamos adentro, así que muchísimas gracias a la gente del Dorado por permitirnos entrar a su parque acuático. Y nada, ahora vamos a mostrarles unas tomas de nosotros comiendo agua. Estoy saltando la verdad porque no traje zapatilla y esto está quemando, la puta madre. ¿Qué tal la experiencia? Está bueno, boludo. ¿Te olió algo? O sea que no te quema. ¿Qué pasó? O sea que no te quema. No te quema. No, pero el agua te entra todo en el ojo y no ves dónde está, bro, te juro. Bueno, creo que son como las 1 de la mañana o las 2 y acabamos de llegar a nuestro hotel. Mañana nos espera un largo día y así es como están Sebas y Cristian, que todavía no están durmiendo. Sebas, opiniones. Va a ser un día largo. Cristian, opiniones. Yo creo que hoy va a ser un día muy largo. A ver, ¿con quién estás hablando? Hola, saluda a la cámara. Va a salir el video. Bueno, el día de hoy nos despertamos y dijimos por qué no visitar las ruinas jesuíticas. Así que acá estamos. Acá estamos, Ya gente. estamos despierto temprano. Eso no pasa todos los días. Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, green the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a fish. Bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a oozing. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a oozing. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. All set. Records on records, got backers on backers, I'm riding around in a coupe. I take your breath from you. Bueno, seguro se preguntan por qué tengo esto y es porque hace demasiado calor y estoy tratando de no quemarme y también para poder ver bien lo que estoy grabando con la cámara. Bueno, acabamos de terminar el tour acá en las ruinas jesuíticas y la verdad que muy bien explicado, muy bien detallado todo y la verdad que tener una guía te hace aprender muchísimo más de que vos vengas nomás y camines solo, Sí. que termines leyendo en Wikipedia algo. Pero ahora es interesante porque hay cosas que vos no sabías y vas aprendiendo. Por ejemplo, la palabra Paraguay tiene 3 significados. O sea, hay 3 palabras que unen en una sola. La verdad, la cantidad es excesiva de piedras, de monumentos, criptas. Es un lugar interesante y más que nada recomendaba que vengan a visitar este lugar. Bueno, ahora nos encontramos en la ciudad, creo que es la ciudad, ¿verdad? En la ciudad sí, de en la ciudad Carmen del Paraná. Sí, señores, ahora estamos en Carmen del Paraná y estamos en un lugar que para mí es el mejor lugar de Carmen del Paraná. Les vamos a mostrar por qué. Bueno, como les mencioné recién, estamos en Carmen del Paraná con Sebas y con Cristian. Y aparte de ser un lugar increíble por el paisaje, les queremos mostrar en dónde exactamente estamos. Bueno, no sabemos si se ve o no en el celular, pero estamos en una especie de isla y ahora mismo estamos en la punta mismo. Así que lo que vamos a hacer ahora es mostrarles con el dron en dónde exactamente estamos. Bueno, un dato muy curioso sobre la ciudad de Carmen del Paraná es que es considerada como la capital del arroz y la cuna de la independencia del Paraguay. Sí, y la razón de esto es porque acá se liberó la batalla de Tacuarí, que es un acontecimiento histórico. Está caliente, bro. Dale, Sebas, por el equipo.
Anda al agua, anda al agua. Bueno, Sebas parece ser que quiso ir exactamente ahí, pero le salió mal la jugada porque estaba demasiado caliente. A eso se le llama el macho. Esperen chicos, esperen. Casi, boludo, casi. Bueno, Sebas, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves. La verdad que yo estoy medio perdido porque para mí todos los días son domingo ahora. Pero bueno, hoy es un día muy especial porque nos vamos a dirigir ¿a dónde, Sebas? Vamos a ir a Posadas, vamos a tomar ahora... de ir a Posadas. Vamos a ir a tomar el tren, que va en 5 minutos. Y la verdad que es una muy buena experiencia porque vos para cruzar a Posadas te tenés que subir en un tren y el tren ya es, o sea, el tren es bastante bonito. Bueno, como pueden ver ahora sí estamos en la estación de trenes, así que vamos a esperar el tren para ver qué onda. Bueno, como pueden ver, el pasaje cuesta 12.000 guaraníes y la verdad que es bastante accesible como para que puedas irte a otro país, o sea, te vas a Posadas, Argentina. Bueno, como pudieron observar, ahora sí estamos dentro del tren y también ahí obviamente están Cristian y Sebas. Bueno, al fin ya estamos en Posadas, no pudimos grabar nada porque según nos dijeron una vez que llegas en Posadas ya no tenés que grabar nada hasta que salgan las aduanas. Y algo que no entiendo es por qué siempre nos hacen problemas en aduanas de Posadas. Contanos por qué. Siempre que traes cámara, siempre que traes un dron o un artefacto, siempre te quieren crear problemas. La verdad que no sabemos por qué, ¿verdad? No sé si es... Política suya. Política de la aduana de Argentina. Sí. Incluso una vez nos dijeron que en aduanas paraguayas tendrían que controlar nuestras cosas para que podamos ingresar acá sin problemas, pero allá nadie te controla nada en Paraguay, o sea, salís y ya. Y es muy extraño todo. Bueno, ahora lo que hicimos fue tomar un bus para poder llegar al centro de Posadas, ya que cuando llegas, no vas como en Encarnación, que ya está en la costanera, eso, sino que tenés que tomar un bus para adentrarte hasta el centro de Posadas. Bueno muchachos, al fin estamos en Posadas. Ahora estamos en el centro mismo. Esto parece Palma, zona Palma, zona Sahara también parece. Está fuera bola. Posadas como que se parece demasiado al centro de Asunción, digamos. Bueno, ahora sí estamos en el centro mismo de Posadas, según nos dijeron, ¿verdad? Estamos en una plaza que creo que es la Plaza 9 de Julio y nada, está muy bonito todo. Algo que me parece muy gracioso es que los cambistas como que detectan mágicamente por ahí que sos extranjero porque apenas vos llegas... Claro, vos sos como pelotudo, estás acá mirando, así a mí me ofreció 200 pesos acá. Sí, o sea, apenas llegas y ya te vienen a ofrecer dinero. Bueno, recién acaba de pasar algo muy gracioso porque papá estaba buscando agua y de repente papá se acerca a una persona y le dice lo siguiente. Le dice, bate copio, le dicen, güey. Bate copio, ¿tenés agua para invitar? Le dice. What the fuck. Okay. Bueno, algo que me llama la atención del lugar es que es todo muy limpio. Sí. Me doy cuenta, es muy limpio. Excepto algunos lugares, pero son poco detalles, ya son... Exacto, es como una Asunción mucho más limpia. Claro. Y acá aparte, hay que decir que los locales se abren acá a las 4 recién. Aparte de eso que no hay tampoco mucho tráfico, siendo un día ya fin de prácticamente y tampoco hay muchos bocinazos. Ya prácticamente, claro. Bueno, un comentario que estamos acostumbradísimos a recibir hace años de parte de la gente de Buenos Aires, o sea, sí, de parte de los argentinos que viven en Buenos Aires, eso es que nosotros los paraguayos hablamos como los formoseños o la gente de Posadas, pero según una teoría que manejo yo, es que en realidad los de Formosa, Posadas y demás, ellos son los que hablan como paraguayos, digamos, porque es como que están más cerca de nosotros, ¿verdad? Y entonces la gente de Buenos Aires, capital y todo eso, piensan que los paraguayos en realidad somos los que hablamos como formoseños. Pero no sé, creo que entendieron ahí el punto. Bueno, ya al fin de vuelta a la Encarnación, toda una travesía por Posadas para intentar volver. Bueno, Sebas, ¿qué opinas de haber ido a Posadas y que para volver sea la parte más difícil? La verdad que estoy cansadísimo. Cristian, su cara está todo rojo, como pueden ver. Bueno, ¿cómo se sienten? Chévere. ¿Sebas? Hola, buen día. Chévere también.
¿Qué pasó? Con ganas de dormir, la verdad. Bueno, y para el final del video dejamos lo más interesante, ¿verdad? Que es la costanera de Encarnación, donde nos encontramos ahora mismo. Y nada, ahora capaz no blogueemos tanto porque hay mucho ruido, pero a la noche sí. Y nada, mientras tanto les dejamos con unas buenas tomas. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had. Bueno, como acaban de ver, Sebas acaba de interpretar de manera magnífica al señor Tyler Joseph. Sí. ¿Qué se siente haber sido Tyler Joseph por 10 segundos? Y a mí, o sea, lo más simpático era la cantidad de gente que se iba mirando al lado Sí, mío. la gente se quedaba mirando ahí por la cámara y eso. Chau, chau. Todo guapo.